Uno que es la búsqueda, que de acuerdo a la definición de la Real Lengua Española se define como la acción o acto de buscar, o que permite, ¿no?, denotar un conjunto de pasos que me permite hacer algo para hallar algún objeto en algún espacio de búsqueda. Ya, entonces acá, cuando nosotros queremos hacer búsquedas, básicamente, ¿qué tenemos que tener? Un lugar donde yo voy a ir a buscar. Cuando trabajamos con colecciones de datos, arreglos, array list, cadenas, por ejemplo, las cadenas, si nosotros lo vemos desde su punto de vista de composición, vienen a ser un conjunto de caracteres que están ubicados en algún orden específico y particular, ¿no es cierto? Entonces, la cadena se constituye también en una colección de datos en la cual yo puedo realizar búsquedas, ¿ya? Entonces, la búsqueda, ¿qué tiene como datos? Va a tener un lugar donde buscar, una colección donde buscar, o también nosotros le conocemos a eso como un espacio de búsqueda donde yo tengo que ir a buscar algún objeto que viene a ser mi segundo dato importante, ¿no? Entonces, yo quiero ir a buscar algún objeto, algún dato particular en un espacio de búsqueda. Ya, eso básicamente para nosotros es buscar. ¿Ya? Todo aquello que me permite definir un conjunto de pasos para lograr un objetivo, para buscar un objetivo, también se denomina una búsqueda. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con la definición, estas dos que están acá arriba, como la acción que se tiene que hacer o los pasos o los procedimientos necesarios que se debe hacer para encontrar un objeto en un conjunto de objetos, ¿no? Este conjunto de objetos se denomina el espacio de búsqueda. Vamos a ver dos técnicas de búsqueda el día de hoy, que son, uno de ellos es la más sencilla de concebir y la otra es la más eficiente técnica de búsqueda que se puede tener en este rubro, ¿no? Que vienen a ser las búsquedas. A ver, vamos a hacer y describir este procedimiento de la búsqueda secuencial, cuya finalidad, dice, es buscar en un espacio de búsqueda, que en este caso está dado por esta colección de 10 elementos. Quiero buscar algún elemento en particular. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar el 4 en la colección, entonces mi respuesta debería ser categóricamente sí, no. En caso de que el 4 pertenezca a esta colección, mi respuesta debería ser sí. En el caso de que el 4 no pertenezca a esta colección, mi respuesta categóricamente debería ser no. En este caso, fíjense, esta es la colección donde yo voy a buscar, que se compone de 10 elementos. A este también que se le conoce como espacio de búsqueda. ¿Dónde voy a buscar? Aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a buscar? El objeto este, que es el 4. Y el procedimiento debería definirme el conjunto de acciones para lograr mi objetivo de tal manera que el resultado sea un booleano. Esa es la clave, ¿no? Entonces, en esta estrategia de búsqueda secuencial, vamos a utilizar lo que el criterio común me dice. A ver, para yo poder decidir si el 4 pertenece a esta colección, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una búsqueda celda por celda. Para poder decidir de manera correcta si el dato está o no está, yo tengo que hacer tantas comparaciones como datos tenga mi colección, ¿ya? O como el tamaño de mi espacio de búsqueda. ¿Y cómo vamos a hacer para asegurar que mi respuesta es correcta? Vamos a ir buscando celda por celda de manera sistemática. Entonces, la búsqueda puede empezar ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es irrelevante, pero lo que sí no podemos hacer de ninguna manera es obviar alguna de estas celdas cuando estoy buscando, ¿cierto? No puedo obviar ninguna de ellas para poder asegurar que mi resultado es correcto, ¿ya? Entonces, la manera más segura de hacer un procedimiento correcto para buscar un elemento en un espacio de búsqueda es ir buscando uno por uno, ¿no es cierto? Comparando uno por uno. Entonces, comparamos. El 4 es ese elemento, no me dice. El 2 es no. No es, no es, no es, no es, no y sí es. ¿De acuerdo?
Entonces, a la primera que nosotros, fíjense, el procedimiento es ir uno por uno buscando el dato en el espacio que yo estoy queriendo buscar. Pero a medida también, fíjense que nosotros buscamos aquí, entonces, y tenemos una respuesta negativa, no está ahí, entonces nosotros tenemos la certeza de que aquí no está. ¿Dónde podría estar el elemento? En el siguiente espacio, ¿cierto? Entonces mi espacio, fíjense, cada vez se va reduciendo. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cómo estamos reduciendo? Uno a uno, ¿no? Cuando yo digo que en esta posición no está el dato, entonces en toda esta porción, fíjense, de mi espacio de búsqueda, nosotros sí hemos asegurado de que el dato no está. Entonces, ¿dónde tengo que seguir intentando hacer mi procedimiento? En lo que resta del espacio de búsqueda, ¿no? Entonces, fíjense, esta estrategia que hemos hecho es una estrategia de reducción del espacio de búsqueda de manera sistemática y paulatina. En este caso, fíjense, en la posición 8, acabamos de encontrar el dato que estamos buscando. Ni bien eso sucede, pues nuestra búsqueda termina. ¿Por qué? Porque la directiva era, dime si es que el dato 4 pertenece o no a la colección, ¿cierto? No me estaban indicando contar cuántas instancias del 4A, del 4 hay, o qué sé yo, alguna otra cosa, ¿no? O múltiplos de 4. No, aquí me han dicho, ¿hay o no hay el 4? Ni bien yo encuentro el 4, termino mi búsqueda con una respuesta categórica, correcta, y digo, sí hay, porque acabo de encontrar. En este caso particular, en este ejemplo particular, fíjense, este espacio o este tamaño o este espacio reducido de mi espacio total de búsqueda, ni siquiera lo hemos tocado, ¿cierto? Ni siquiera lo hemos ido a ver por las condiciones del problema, porque a la primera que yo encuentro, pues yo ya sé responder sí, ¿no? Entonces, en este caso, para poder encontrar el elemento 4, ¿cuántas comparaciones hemos hecho? 8, ¿no es cierto? Porque hemos venido reduciendo de izquierda a derecha. Si hubiéramos reducido de derecha a izquierda, ¿cuántas comparaciones hubiéramos tenido que hacer para encontrar el 4? 3, ¿no ve? 1, 2, 3. Y esto no hubiéramos siquiera buscado. Pero debido a que no sabemos dónde está y si es que ni siquiera sabemos si es que está el dato que estoy buscando, da lo mismo reducir el espacio de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, ¿no ve? Porque si supiéramos dónde está, ya para qué lo buscamos, ¿correcto? Si lo estamos queriendo buscar es porque probablemente no sabemos dónde está. Es más, no sabemos siquiera si está, ¿ya? ¿Qué es lo peor que me puede suceder en este procedimiento que acabamos de ver? Es que yo venga justo hasta esta celda y justo en esta celda esté el dato que estoy buscando. Porque yo pase todas las comparaciones y habiendo revisado todo el espacio de búsqueda, no encuentre el dato. Entonces ahí categóricamente, de manera correcta, sin lugar a discusiones, yo puedo responder que el dato no existe. Por ejemplo, si yo busco aquí el dato 7, ¿cuántas comparaciones voy a hacer? 1, 2, 3 y reduzco espacio, ¿no ve? 4, reduzco espacio. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. He buscado todo el espacio de búsqueda y no he encontrado el 7. Y de ahí yo digo que lo peor que me puede suceder es hacer tantas comparaciones como datos tiene mi espacio de búsqueda, ¿cierto? ¿Y todo para qué? Para asegurar que la respuesta es correcta. Y entonces lo peor que me puede suceder es revisar todo el espacio de búsqueda. Por lo tanto, eso me lleva a pensar que presentar una solución al problema de buscar un dato en un espacio de búsqueda se puede complicar tanto como el espacio de búsqueda crezca, ¿cierto? A mayor tamaño tiene el espacio de búsqueda, lo peor que me puede suceder es hacer tantas comparaciones como elementos tenga mi espacio de búsqueda. ¿Ya? Entonces, aquí mi criterio de complicado para resolver el problema de buscar
se basa en la cantidad de comparaciones que tengo que hacer para responder de manera correcta si un dato está o no está en la colección en la que estoy buscando, ¿no? Y como ya habíamos dicho antes, lo peor que me puede suceder es ir a mirar todos los elementos que tiene el espacio de búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un razonamiento recursivo de este procedimiento que ustedes ya lo manejan muy bien desde intro a la programación, ¿no? En introducción a la programación, a la primera que nosotros ingresamos el tema de colecciones, de estructuras de datos, arreglos, esas cosas, una de las operaciones más comunes que se tiene es la búsqueda. ¿De acuerdo? Buscamos ya sea para contar, buscamos aquellos elementos que cumplen un criterio o buscamos directamente si es que un elemento está en la colección. Sí, pero buscamos y buscamos y buscamos a montones cuando hacemos colecciones. Entonces es interesante plantear una alternativa de solución recursiva a este proceso estándar de búsqueda que viene a ser la búsqueda más inocente que existe. Es lo primero que se nos ocurre si nosotros quisiéramos plantear una alternativa de solución al problema de buscar un elemento en una colección. En este caso vamos a hacer una reducción de derecha a izquierda. Habíamos dicho que la reducción de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es la misma, ¿no es cierto? Considerando que nuestro espacio de búsqueda y el tamaño del espacio de búsqueda determina cuán complicado es buscar. Entonces, vamos a decir que si nosotros queremos buscar un elemento X en un espacio de búsqueda de n elementos, puede ser tan sencillo como responder sí categóricamente de manera correcta cuando resulta que el elemento X vive en la enésima posición de la colección. ¿Ya? Si es que es así, entonces yo ya no necesito seguir buscando. Y he cumplido y le digo que sí existe, ¿no? Y es una respuesta correcta, ¿ya? Entonces, si yo dejo de buscar en este espacio, fíjense que tengo aquí pintado de rojo, pues no hace que mi respuesta sea incorrecta, porque si es que el X que estoy buscando lo encontramos en esta posición, yo puedo responder con mucha tranquilidad que sí, el dato existe, ¿cierto? Pero si es que no fuera así, fíjense, si es que el dato que yo estoy buscando no está en esta posición, entonces yo no puedo decir como respuesta correcta, te cuento que X no está en la colección. Yo no puedo hacer esa aseveración. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no está en esta posición, pues me falta todo este umbral de posibles valores en los cuales yo puedo buscar. Entonces, este viene a ser mi nuevo espacio de búsqueda. Fíjense, este que está pintado en rojo, se constituye en el espacio de búsqueda reducido, menos complejo que el espacio de búsqueda original. ¿Por qué se dice que es menos complejo? Porque básicamente tiene un elemento menos, ¿no? Entonces, buscar un dato en un espacio de búsqueda de 100 elementos, evidentemente es más complicado que buscar un elemento en un espacio de búsqueda de 99 elementos, ¿cierto? Es definitivamente un poco más complicado. No mucho, pero un poco más complicado. Entonces, cuando nosotros no encontramos el dato en esta celda, yo no puedo decir que no hay. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar ese dato en esta porción reducida. Y esta porción reducida resulta que tiene n-1 elementos. Entonces, ¿mi problema a qué se reduce? Mi problema se reduce a ir a buscar el X en esta porción reducida de la colección de n-1 elementos. Si yo asumo, fíjense, que este problema de buscar un elemento X en la porción reducida de n-1 elementos es correcta, ya la sé hacer, y su resultado de manera indiscutible es correcto, entonces yo ya sé resolver el problema de buscar un dato en la colección de n elementos. Simple. ¿De acuerdo? Entonces, si X no está en esta colección, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a buscar el dato en una instancia menor. Listo. Asumimos que ese problema de buscar ya lo resolvemos para esa instancia menor. Por lo tanto, el procedimiento de buscar, fíjense, se puede definir así.
tengo tres formas de definir, ¿no? Yo le digo, buscar el elemento X en una secuencia o en una colección o en un espacio de búsqueda de tamaño n va a ser equivalente a buscar el X en el espacio, en el mismo espacio, pero reducido a un tamaño n-1, cuando X no es igual al elemento de la colección en la enésima posición. ¿De acuerdo? Y, por otro lado, decimos, buscar el X en un espacio de búsqueda de tamaño n me va a responder categóricamente, ¿verdad? Si el elemento lo encontramos en la enésima celda o en el enésimo elemento de la colección, ¿ya? Estas dos definiciones se hacen para cuando n es mayor a 0. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay espacio de búsqueda, hay elementos en el espacio de búsqueda. Entonces, basta que haya un elemento, nosotros consideramos que es difícil. ¿Cuándo sería la situación más sencilla y donde me da una respuesta categórica sin opción a dudas? Es cuando yo estoy tratando de buscar si el dato X pertenece en una colección de tamaño n y resulta que n es 0. ¿Esto qué significa? Que el espacio de búsqueda no tiene elementos, ¿de acuerdo? Ya no hay elementos por inspeccionar. Entonces, cualquier dato que yo esté buscando en un espacio de búsqueda vacío, eso me va a generar una respuesta categóricamente falso, ¿ya? Y eso es correcto. ¿Entendido? Elemento en un espacio de búsqueda de tamaño n. ¿Quién es mi parámetro de recursión aquí? N. Fíjense, n es difícil, n-1 es un poquito menos difícil. Entonces tenemos que prestarle especial atención para definir las condiciones que debe cumplir este famoso n. ¿Ya? Este famoso n, ¿qué representa? Representa el tamaño de la colección o el tamaño de los elementos que voy a inspeccionar en la colección. ¿De acuerdo? Y n por norma debería ser un entero positivo, incluido el 0. Yo jamás puedo razonar con un tamaño de espacio de búsqueda negativo ni real. ¿Correcto? Entonces, al ser n el tamaño del espacio de búsqueda, este necesariamente es un valor numérico positivo. Y en este caso, entero, porque identifica la cantidad de datos que tiene la colección o el espacio de búsqueda. ¿Ya? Tarea para ustedes. Vayan a implementar esta búsqueda, que es secuencial. Y si ustedes se han dado cuenta, muchos de los ejercicios que hemos hecho con inducción son una adaptación de este procedimiento de buscar. Ya tienen adaptación de esto. ¿Correcto? Entonces, hay otra técnica de búsqueda que es interesante, que se llama la búsqueda binaria. Todo profesional en el área de ciencias de la computación debería saber qué es la búsqueda binaria. Es más, es cultura general de todo profesional en computación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a ti te hablan de búsqueda binaria, tú deberías tener toda la solvencia de responder cómo es una búsqueda binaria. ¿De acuerdo? Así de importante es esta técnica de búsqueda. ¿Ya? A ver, la búsqueda binaria, a diferencia de la búsqueda secuencial, requiere que se cumplan ciertas condiciones sobre el espacio de búsqueda donde vamos a realizar la búsqueda. Y la condición es que ese espacio esté ordenado bajo algún orden específico, ya predeterminado. El orden específico estándar que nosotros manejamos es un orden ascendente, ¿no? Y aquí probablemente el dominio de valores que mejor entendemos en orden viene a ser el dominio de los números, ¿no es cierto? Pero podríamos tener cualquier tipo de datos aquí, ¿ya? En esta colección azul, cualquier tipo de datos. La clave es que esos datos estén ordenados bajo algún criterio. Ya, en este caso, en mi ejemplo, si ustedes observan, estoy manejando números enteros y el orden que le hemos dado a esa colección es el orden preestablecido en el dominio de los enteros, ¿no? Entonces, condición, fíjense, esto que está escrito aquí en azulito es una condición no violable, no
posible de anular o de dejar de lado. ¿Ya? Para poder aplicar esta técnica de la búsqueda binaria, entonces, restricción necesaria es que la colección o el espacio de búsqueda donde voy a hacer la búsqueda esté ordenado bajo algún criterio. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos entonces la colección ordenada, nosotros tenemos información que podemos, a la cual le podemos sacar provecho. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar el 4, nosotros podemos darnos cuenta, podríamos hacer, a ver, un intento de buscar el 4, me fijo, ¿no? ¿Es 4? No. ¿Es 4? No. ¿Es 4? No. Es 4? No. Pero aquí yo ya debería parar de buscar, ¿cierto? Porque a partir de aquí para adelante es imposible que exista el 4, ¿cierto? Entonces, fíjense, esta es una alternativa de solución semisecuencial, le llamaremos, ¿no? Entonces, estamos empezando de aquí a buscar el 4, ¿ya? Y bueno, eso es porque el 4 estaba en las partes bajas de valor de esta colección. Pero una manera más inteligente, digamos, de buscar el 4 es como cuando tú utilizas el diccionario. Por ejemplo, cuando te mandan a buscar una palabra y agarras ese librito, en colegio les han debido enseñar. Por ejemplo, te mandan a buscar la palabra Lord, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a hacer una búsqueda, no haces, no ve hoja por hoja en tu diccionario, eso sería una tragedia, te imaginas, hoja por hoja yendo a ver dónde está la palabra Lord. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Probablemente es abrir a la mitad de tu diccionario así por aproximación y te fijas qué letra es. Si la letra es M, digamos, entonces ¿hacia qué lado de tu diccionario vas a buscarlo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, ¿correcto? Y luego empiezas a hacer el mismo trabajo. ¿Todo por qué? Porque fíjense en su diccionario. Su diccionario es un conjunto de datos, de información bastante valiosa, que está ordenada ascendentemente por un orden lexicográfico que me permite establecer el alfabeto. ¿Ya? Por esa razón es que podemos buscar rápidamente una palabra en un diccionario. Misma idea es la búsqueda binaria, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el problema de buscar sigue siendo complicado en la medida que el espacio de búsqueda crece, ¿no? Es misma idea que en la búsqueda secuencial. Entonces, en este caso, fíjense, lo que vamos a razonar en la búsqueda binaria es la porción del espacio de búsqueda que nosotros vamos a inspeccionar. Entonces, inicialmente, mi espacio de búsqueda va a ser tan complicado como la porción del espacio de búsqueda que yo tengo que buscar involucre a todos los elementos de mi colección. ¿De acuerdo? Entonces, si mi rango es desde 1 hasta 10, ¿eso qué está involucrando? Todo el espacio de búsqueda. Entonces, inicialmente, ¿dónde tengo que ir a buscar? En todo el espacio de búsqueda. Y de manera inteligente yo voy a ir a segmentar, ¿se dan cuenta? Este espacio de búsqueda. Y voy a ir utilizando la información que tenemos en esta colección con la información del dato que estoy buscando e ir segmentando, ¿no? Porciones en las cuales es posible que este dato se encuentre y desechar porciones en las cuales es imposible que el dato se encuentre, ¿ya? Entonces, la búsqueda binaria funciona así. Te dice, yo voy a ir a buscar un dato en un rango especificado desde un umbral de inicio hasta final, ¿no? La primera vez mi rango es todo el espacio de búsqueda. En ese espacio de búsqueda me interesa la mitad. Este elemento es interesante porque este me va a permitir dividir o segmentar mi espacio de búsqueda en dos porciones lo más equilibradas posibles dependiendo de lo que pregunto, ¿no? Acá estoy queriendo buscar el 4, entonces me paro en este elemento que está en la posición 5, que es el 6. Entonces pregunto, ¿este elemento de esta posición es 4? No me dice. Entonces, a ver, chequeamos. 4 estoy buscando, ¿cierto? Como me dice que no es, entonces yo voy a ir a tomar una decisión informada. Voy a hablar. Mi 4 estoy buscando. ¿Cómo es 4 respecto al dato que vive en la posición de la mitad?
menor, porque hay dos opciones, ¿no ve? Que este 4 sea menor al 6 o sea mayor al 6, porque como no es igual, entonces no le queda otra que ser menor o mayor. Entonces, si es que es menor el elemento que esté en la mitad, ¿dónde nosotros sabemos que no hay posibilidades de que esté el 4? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿Dónde no es posible que esté el dato? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha, ¿de acuerdo? A la derecha del 6 es imposible que yo pueda encontrar el dato 4. ¿Por qué? Porque a la derecha del 6 están todos los datos mayores a 6. Como 4 es menor que 6, entonces es imposible que a la derecha de ese 6 yo pueda encontrar el 4. Entonces, ¿para qué lo busco? Es la cuestión que nos hacemos, ¿no es cierto? No lo voy a buscar en esa porción. ¿Dónde voy a intentar buscar? Voy a intentar buscar en esta porción, fíjense, en la porción que empieza en el inicio, hasta aquí, hasta justito antecitos de la mitad. Entonces, mi trabajo consiste en ir a buscar en esta porción de la colección o del espacio de búsqueda. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a reducir mi espacio de búsqueda a este rango. ¿De acuerdo? Entonces, mi problema, ¿qué se reduce? A ir a buscar el 4 en este segmento de la colección. Entonces, mi problema se reduce a buscar el 4 en este rango que empieza aquí y termina aquí. Mismo procedimiento, fíjense. Vamos a encontrar el elemento de la mitad, ¿ya? Y comparamos. El elemento que vive en esa mitad relativa de este rango es 4, no me dice. Entonces, ¿cómo es este elemento? 4 respecto a este dato. ¿Es mayor o menor? Mayor, dice. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar? Vamos a venir a buscar en este espacio, ¿cierto? ¿Dónde podría estar el 4? A la derecha del 2, pero a la izquierda del 6. Entonces, en este rango. Ya nunca jamás a la derecha del 2, todo, ¿no ve? A la derecha del 2, pero a la izquierda del 6, porque esto ya habíamos desechado, ahí no está. Entonces, fíjense, mi siguiente búsqueda va a tener como inicio este y como final este. Hacemos mismo procedimiento. Sacamos la mitad y preguntamos, ¿el dato está en el elemento de la mitad? No. ¿Cómo es el dato respecto al elemento de la mitad? Mayor. Entonces, ¿dónde tendríamos que venir a buscar? En esta porción. ¿Ya? Entonces, mi siguiente espacio de búsqueda, fíjense a qué se ha reducido. A un elemento. ¿Ya? Nada de tener harto cuidado, ¿no ve? No es así todo, no. Se está reduciendo. Ya mi elemento, no, mi espacio se ha reducido. Entonces aquí me fijo. El elemento de la mitad es 4, no me dice. ¿Cómo es 4 respecto a la mitad? Dice que es menor. Entonces yo tendría que venir a buscar a la izquierda del 5, pero a la derecha del 3. Y ya no hay más, ¿no ve? A la izquierda del 5 y a la derecha de este 3 ya no hay elementos. Entonces ahí habría terminado mi búsqueda y categóricamente yo ya puedo responder aquí de manera correcta que no existe el dato. ¿Ya? Como mi espacio de búsqueda ya se terminó, entonces mi respuesta es falsa. Categóricamente sin posibilidad de cometer un error. ¿De acuerdo? Eso es. Fíjense, ¿cómo se ha reducido mi espacio de búsqueda? Mi espacio de búsqueda de tener un espacio así de 10 elementos se ha reducido a un espacio de 5, en realidad de 4, ¿no? ¿De 4 a qué espacio hemos reducido? A 2. De 2 hemos reducido un espacio de 1, ¿sí? Y de un espacio de 1 hemos reducido un espacio vacío, cuando ya no hay posibilidades de buscar. Esta forma de reducir mis espacios de búsqueda es sumamente más rápida que reducir de un hito en un hito que hacíamos en la búsqueda secuencial. Pero la única vez que podemos hacer estas reducciones, fíjense, tan rápidas, es bajo la condición de que la colección donde nosotros vamos a ir a buscar el dato está ordenada. Si la colección o el espacio de búsqueda no está ordenado, no se puede aplicar esta técnica de búsqueda binaria. La búsqueda binaria viene a ser las técnicas más rápidas que existe para buscar un dato en un espacio de búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a generalizar.
¿En qué consiste el problema? Dice, el problema consiste en ir a buscar el dato X en una colección en este umbral, ¿de acuerdo? De búsqueda, en este rango de búsqueda. Este rango me va a determinar el tamaño de mi espacio de búsqueda. Entonces, cuando nosotros queremos buscar, como la información está ordenada, me interesa encontrar este elemento de la mitad. Y a partir de este elemento de la mitad, yo voy a empezar a desechar zonas, ¿no es cierto? Grupos de interés voy a conseguir dependiendo de cómo es mi X respecto a este elemento de la mitad. Si es que X no es el elemento de la mitad, entonces tengo dos opciones, que sea menor o que sea mayor. Y dependiendo de cómo me responde esto, entonces vamos a ir a buscar. Si es menor al elemento de la mitad, voy a ir a buscar en esta porción, ¿cierto? Entonces toda esta desechamos, ni siquiera la vamos a mirar. Pero si es que fuera mayor, entonces ¿dónde vamos a ir a buscar? En esta porción. ¿De acuerdo? Toda esta desechamos, ni siquiera la miramos. Y así sucesivamente. Entonces va a empezar a dividir, ¿no ve? La izquierda, la derecha, y así va a ir dividiendo dependiendo de los datos dentro o de la búsqueda dentro de esta porción reducida. ¿No? ¿Cuándo hacemos este proceso? Cuando resulta que mi inicio es menor o igual a final. ¿Eso qué quiere decir? Que mi espacio de búsqueda por lo menos tiene un elemento. Cuando terminamos, cuando mi inicio es mayor que final, eso quiere decir que mi rango ya no me permite establecer un dato dentro de la colección. ¿Ya? Quiere decir que ya hemos reducido el espacio y en ese momento categóricamente yo tengo que responder falso. ¿Sí? Porque hemos reducido el espacio a su mínima expresión, ya no hay datos donde mirar y resulta que hasta ahora no lo he encontrado, entonces categóricamente el resultado es falso. ¿Ya? Eso sería en caso de que sea fácil, ¿no? Cuando ya no hay espacio. En caso de que sea difícil y mi inicio, fíjense, es menor o igual que mi final, hay una otra forma también de parar la búsqueda y es cuando nosotros encontramos el dato en la posición de la mitad de la colección. Si es así, entonces categóricamente nosotros respondemos que hemos encontrado el dato y ya no necesitamos seguir buscando, ¿cierto? Ya no voy ni a esta mitad ni a esta otra mitad. Definitivamente el resultado es verdad y no hacemos más búsquedas. Y ahí termina, ¿no? Si nosotros formalizamos este razonamiento de la búsqueda binaria, leemos así, fíjense. Dice, yo quiero buscar el elemento X en un espacio de búsqueda cuyo rango está determinado por ini y fin. ¿De acuerdo? Entonces, este rango es grande, fíjense. Va a ser equivalente, dice, buscar este X, a ir a buscar el X en un rango reducido, que empiece en ini y se vaya hasta la mitad menos 1. ¿Cuándo? Cuando resulta que el dato que estoy buscando es menor al elemento que vive en la mitad de la colección. ¿De acuerdo? Pero si es que el elemento que estoy buscando es mayor al elemento que vive en la mitad de la colección, entonces mi problema de buscar X en el rango in y fin va a ser equivalente a buscar este X en el rango mitad más 1 hasta fin. ¿Ya? Pero si es que resulta que X es igual al elemento que vive en la mitad de la colección, entonces aquí mi problema de buscar X en el rango in y fin va a ser categóricamente verdad y dejo de buscar. Acabo de encontrar el dato una vez, ¿cierto? Y ya está. Este procedimiento, fíjense, lo vamos a hacer siempre y cuando ini sea menor o igual a fin. ¿Eso qué quiere decir? Que tengamos espacio de búsqueda, ¿ya? ¿Cuál es la situación más sencilla del problema? Cuando ya no hay espacio de búsqueda. Entonces aquí categóricamente el buscar X en el rango in y fin va a ser falso. Que dice no hemos podido encontrar el dato. ¿Para qué condiciones? In y fin, fíjense, va a empezar a asumir valores entre 0 e inclusive el tamaño de la colección más 1, porque va a ir moviéndose, ¿cierto? Y la mitad, ¿cómo se calcula? La mitad de un rango entre ini y fin se calcula así, ini más fin dividido entre 2. Ese es el elemento de la mitad. Y condición no negociable y
inamovible para aplicar la búsqueda binaria es que todo elemento de la colección que pertenece al espacio de búsqueda que está en la posición I debería ser menor o igual a la posición J, ¿cierto? Al elemento de la posición J, cuando I también es menor que J. ¿Esto qué me está diciendo? Que los elementos de la colección o del espacio de búsqueda donde yo voy a ir a buscar tienen que estar obligatoriamente ordenados, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿qué tipo de orden estamos manejando? Estamos manejando un orden ascendente que viene a ser el orden estándar. ¿Ya? Dos técnicas de búsqueda. Y fíjense, acabo de escribir sus procedimientos recursivos para poder buscar un dato en una colección. Ambos procedimientos hacen lo mismo, pero no funcionan en las mismas condiciones. La búsqueda binaria tiene una condición fuerte sobre la colección en la cual vamos a buscar. Y esa condición hace que esta técnica de búsqueda sea mucho más rápida que una búsqueda secuencial. Sin embargo, la búsqueda secuencial sigue siendo una búsqueda muy importante cuando se trabaja colecciones de datos. ¿Por qué? Porque no requiere ninguna condición adicional que simplemente tener el dato que quiero buscar, el espacio de búsqueda bien definido y ya está. ¿De acuerdo? Ambas técnicas de búsqueda muy importantes. Entonces, dependiendo de los ejercicios que les den, por ejemplo, si se trata de buscar alguna cosa, ya sea, pueden asumir una adaptación del proceso para buscar secuencialmente, que es lo que hemos hecho en la mayoría de los ejercicios por inducción, o pueden utilizar esta búsqueda binaria adaptada, pero cuidado, les estoy repitiendo por quinta vez, que la única vez que la búsqueda binaria se aplica es bajo la suposición de que el espacio de búsqueda está ordenado, ¿ya? Porque si no, no se compromete a tener resultados correctos. Para resumir, a ver, cuando nosotros queremos hacer procesos de búsqueda, por una u otra razón, digamos, en una colección o en un espacio de búsqueda, la operación que determina la complejidad de este proceso van a ser las comparaciones. Entonces, a más comparaciones, más difícil va a ser la búsqueda. Obviamente, las comparaciones van a depender de la cantidad de datos que tenga mi espacio de búsqueda. A más grande el lugar donde tengo que buscar, más complicado buscar. Criterio común, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para poder plantear alternativas recursivas para resolver el problema de la búsqueda? Es reducir estos espacios de búsqueda, ¿no es cierto?, de manera sistemática, y lo hemos reducido en la secuencial de un hito en un hito y en la búsqueda binaria de mitades en mitades en mitades, ¿no? Ha sido bastante rápido, ¿ya? Entonces, tarea para ustedes, vayan a implementar estos dos procedimientos de búsqueda, el de la binaria y el de la búsqueda secuencial, entenderlo muy bien en términos de implementación recursiva. Recuerden que para fines de este parcial, que es en elementos de programación, no pueden utilizar estructuras de control for, while, do while, ni loop, ¿de acuerdo? A lo sumo, ¿qué pueden utilizar? Declaraciones, asignaciones e if then else. ¿Ya? Nada de repetición, con la finalidad de entrenar cerebro recursivo. ¿Ya? Ok, otro de los procesos interesantes dentro de lo que es el manejo de colecciones de datos viene a ser este, que es el ordenamiento o la ordenación, que tiene la finalidad de agarrar una colección y devolverte la colección ordenada bajo algún criterio, ¿no? Ascendente, descendente, bueno, se decide. El ordenamiento por defecto es ascendente, ¿ya? Entonces, básicamente, la definición de ordenar una colección de datos es encontrar alguna disposición diferente a la original, de tal manera que estos elementos establezcan una relación consecutiva de orden. Ya, eso básicamente es ordenar una colección.
Cuando nosotros ordenamos, entonces, tenemos que tener en cuenta que una de las operaciones que más vamos a hacer para poder encontrar una otra versión, digamos, ¿no? De ubicación de los datos que me permita tener el orden, es básicamente eso, es reubicar los datos, ¿no? Entonces, probablemente para poder lograr el objetivo de ordenar, vamos a tener que mover los datos de una posición a otra y a eso se le llama ubicar o reubicar los datos, ¿ya? Obviamente, si nosotros tenemos una colección muy grande, entonces la posibilidad de hacer reubicaciones también va a crecer. ¿Y sobre la base de qué hacemos reubicaciones cuando hacemos el ordenamiento? Sobre la base de comparaciones. ¿De acuerdo? Entonces, dos operaciones bien importantes se hacen cuando se quiere ordenar. Se compara y se reubica o se mueve. Si entienden mejor eso, se mueven los datos de un lugar a otro para poder obtener el resultado esperado, ¿no? Vamos a ver también aquí dos métodos de ordenamiento y vamos a ver dos métodos que son en términos de concepción bien diferentes, ¿ya? Y los dos los vamos a plantear en términos recursivos. Pero primero vamos a entender un poquito este que es de la burbuja, así se denomina, que viene a ser el método de ordenamiento más inocente que existe. Que lo que va a hacer es empezar a ordenar los datos uno por uno, ¿no? Entonces, en la burbuja, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es poner en su lugar al elemento más chiquitito. Entonces, ¿dónde debería estar el elemento más pequeño de la colección? En esta posición, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo es asegurarnos que después de esa ubicación del elemento más chico, en esta ubicación realmente vive el elemento más chico. ¿Ya? Entonces, para asegurarnos que el elemento más chico de toda esta colección venga a ubicarse en esta posición, lo que yo voy a hacer es comparar, ¿de acuerdo? Todos los elementos contra todos, de tal manera de asegurarme que realmente el elemento más pequeño vaya a su lugar, ¿no? En este caso, entonces, esa es la estrategia de la burbuja, ir ubicando los elementos uno por uno en el lugar que le corresponde. Entonces, la primera vez que vamos a ubicar el elemento más chiquitito en la ubicación 1, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es a través de una comparación. Vamos a llevar, dices, el elemento más pequeño de derecha a izquierda, ya de su derecha hacia la izquierda, en el entendido de que aquí, en esta posición más a la izquierda, debería estar el elemento más pequeño. Entonces, ¿cómo vamos a llevar el elemento más pequeño? De derecha a izquierda. Y vamos a hacer por comparaciones y reubicaciones. Entonces, fíjense, la primera comparación que vamos a hacer, 1 es menor que 11. Sí, me dice. Entonces, si es así, ¿qué hacemos? Intercambiamos. Mi situación ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora mi colección, fíjense, es aquí. Mi menor se encuentra aquí, por lo menos relativo desde aquí de derecha a izquierda, este es el menor. Entonces, la siguiente comparación que hacemos, 1 es menor que 5, sí, entonces intercambiamos. En esta franja que está pintada con color tumbo, fíjense, el 1 está moviéndose hacia la izquierda, lo estoy llevando hacia la izquierda porque resulta que es el menor de este rango, ¿no? De valores que estoy inspeccionando. Volvemos a hacer, 1 es menor que 9, sí, dice, entonces intercambiamos. El 1 lo estoy moviendo hacia la izquierda, ¿ya? Hacemos lo mismo, 1 es menor que 7, sí, entonces reubicamos, intercambiamos. 1 es menor que 3, sí, me dice, entonces intercambiamos. 1 es menor que 10, sí, intercambiamos. 1 es menor que 8, sí, intercambiamos. 1 es menor que 2, sí, intercambiamos. Y la última pregunta, ¿no es cierto? 1 es menor que 4, sí, intercambiamos. Fíjense, en la última comparación que hemos hecho, tenemos la certeza de que en esta área pintada de azul, tenemos ya nuestro elemento más chiquito ubicado en su lugar, ¿cierto?
¿Cuántas comparaciones hemos hecho para poder ubicar este más chiquito elemento en su lugar? Hemos hecho 9 comparaciones, ¿cierto? Porque tenemos un espacio de orden de 10. Entonces, ¿cuántas comparaciones hemos hecho? 9. ¿Y cuántos intercambios hemos hecho? 9 también, porque hemos prácticamente arrastrado de derecha hacia izquierda el elemento más chiquitito. ¿Y cómo yo me puedo asegurar de que realmente hemos hecho bien nuestro trabajo? Porque no nos hemos olvidado de comparar con ninguno, ¿cierto? Entonces, certeza que después de hacer este proceso, fíjense, el más chiquitito se encuentra hacia la izquierda. Toda esta zona que ustedes observan que está pintada en tumbo, resulta que todavía no está ordenada. ¿Cuál zona ya está ordenada? Está pintada en azul. Entonces, ¿de dónde a dónde me falta ordenar? Desde la posición 2 a la posición 10. Y aquí mi premisa, ¿qué sería? Ubicar el segundo menor acá en esta posición, ¿correcto? Y vamos a ir haciendo paso a paso, ¿ya? Esa área que tenemos ahí, como les comentaba, está desordenada. El área azul ya está ordenada, esta de acá, ¿no? Esta parte ya está ordenada. Esta que está aquí no está ordenada. Entonces, ¿a qué se reduce mi problema? Fíjense, se reduce a ordenar esa área de mi colección. ¿Correcto? Y listo, ya estaría. Si nosotros supiéramos dar por hecho que eso se sabe ordenar, acabamos de ordenar una colección de datos. ¿Ya? Entonces, pero para ordenar esta colección, esta parte, hacemos el mismo proceso. Fíjense, ahora mi tarea es llevar de esta zona color tumbo el menor a la izquierda y esta es la izquierda. ¿Correcto? Y hacemos comparaciones. 11 menor que 5, ¿no? No cambiamos, ¿no? Y le digo, 11 menor que 5, no cambiamos. 5 menor que 9, sí cambiamos, ¿no? 5 menor que 7, cambiamos. 5 menor que 3, no cambiamos. 3 menor que 10, cambiamos. 3 menor que 8, cambiamos. 3 menor que 2, no cambiamos. 2 menor que 4, cambiamos. Al finalizar, fíjense, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Cambiamos, a veces intercambiamos y a veces no. Al finalizar, el 2 ya está en su lugar. ¿Correcto? Ok. ¿Cuántas comparaciones hemos hecho para ubicar este 2? 8 comparaciones. Y menos intercambios, ¿no? Que en el anterior, pero eso no podríamos saber. Ya no sabemos exactamente cuántos intercambios, pero lo que sí estamos seguros es la cantidad de comparaciones que hemos hecho. Una vez que hemos hecho eso, fíjense, esta parte del arreglo de la colección, que es de menos elementos, está desordenado. ¿Ya? Si yo supongo que esto se sabe ordenar, ya sabemos cómo ordenar, ¿no ve? Es ubicar aquí el menor y luego ordenar esto, ubicar el menor y luego ordenar esto, ubicar el menor aquí, ordenar esto. Así sería el procedimiento, correcto, es repetitivo. Entonces, básicamente, si nosotros asumimos que el problema de ordenar esta porción, que evidentemente tiene menor cantidad de datos que ordenar, ya está resuelta, entonces nosotros ya sabemos resolver cómo ordenar. Por lo tanto, le digo, a ver, ordenar una secuencia en el rango desde ini a fin, cuando la primera vez mi ini fin va a contemplar todos los elementos de la secuencia, va a ser equivalente a 2 pasos estratégicos, ¿de acuerdo? Va a ser equivalente a ubicar el mínimo de la secuencia entre el rango in y fin. ¿Y dónde lo voy a ubicar? En el in, en la posición inicial. Ya eso es lo que hemos hecho comparaciones y swaps, ¿cierto? Este es el primer paso estratégico. Una vez que hemos asegurado que de esta secuencia en el rango in y fin, en la posición ini está el menor, entonces vamos a ir a ordenar la secuencia que falta, ¿no? Le digo, voy a ir a ordenar los elementos de la secuencia, pero en esta ocasión voy a considerar el rango ini más 1 hasta fin. Fíjense, este rango es menor que este rango, ¿ya? Tiene un elemento menos. Entonces, esto es menos complejo que ordenar esto, ¿ya? Pero bajo la suposición de que yo sé ordenar esto, este procedimiento, fíjense, este razonamiento para ordenar una secuencia
desde ini a fin es completamente correcto. ¿Cuándo vamos a utilizar esta definición? Cuando resulta que ini es menor que fin. ¿Eso qué significa? Que por lo menos tiene 2 elementos en la secuencia para ordenar. Pero ¿qué pasa si mi ini es igual a fin? Quiere decir que la secuencia tiene exactamente un elemento para ordenar. Si es que yo quiero ordenar una secuencia de un elemento, entonces hacemos nada, la secuencia ya está ordenada. La clave del procedimiento de ordenamiento es que te dan una secuencia desordenada y al terminar esa secuencia, la misma secuencia debería estar ordenada, ¿de acuerdo? No te piden conseguir otra secuencia, qué sé yo, no. La misma secuencia tienes que ordenar. Es por esa razón que la operación de reubicación es de las más importantes a la hora de hacer ordenamiento. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las condiciones de contexto? Las condiciones es que tanto el ini y el fin van a representar algún rango, ¿no es cierto?, en el intervalo de la secuencia que quiero ordenar y siempre van a estar relacionados con el tamaño de la secuencia. En este caso particular, la forma en cómo hemos implementado esta burbuja, mi parámetro de recursión, ¿quién vendría a ser? Fíjense, ini, ¿cierto? Ini va cambiando. Entonces aquí ini más 1 es menos complicado que ini, porque estamos hablando de rango, ¿no ve? El rango del 1 al 10 es más complicado que el rango del 2 al 10, ¿ya? Cosas así, ¿no? Y el rango del 2 al 10 es más complicado que el rango del 3 al 10, porque estamos reduciendo, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, mi parámetro de recursión o que maneja la reducción del intervalo viene a ser i, ¿ya? Bien. Como todo tenemos que hacer recursivo, ¿cómo sería este proceso de ubicar el mínimo? A mí me dicen, quiero ubicar el mínimo de la secuencia en la posición i, dado que mi intervalo de inspección es desde el rango i hasta n, ¿ya? Pero ¿dónde voy a ubicar el mínimo? En la posición i, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho, vamos a llevar de derecha a izquierda, ¿no? Desde n hasta la posición i vamos a llevar al menor de los elementos. Entonces yo le digo, voy a swapear el elemento de la posición n con el elemento de la posición n-1 en la secuencia, que es swap intercambiar, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando resulta que el elemento de la posición n es menor que el elemento de la posición n-1. Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiar, ¿ya? Y una vez que intercambiamos, mi procedimiento se reduce a seguir intentando ubicar el mínimo elemento en la iésima posición, pero en esta ocasión, ¿dónde ya se encuentra mi mínimo elemento? En la n-1. ¿Ya? Listo. Pero si resulta que el elemento de la posición n es mayor o igual al elemento de la posición n-1, entonces mi proceso de ubicar el mínimo elemento en el rango i hasta n va a ser equivalente al proceso de ubicar el mínimo en la secuencia de este rango i hasta n-1. Ya aquí no hacemos swap. ¿Cuándo terminamos de hacer la ubicación? Cuando yo estoy queriendo ubicar el elemento mínimo de la secuencia en el rango i hasta n y cuando i resulta que es n. Eso quiere decir que nosotros ya hemos puesto n es i sería, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no tengo que mover nada porque ya no tengo contra quién comparar. En ese contexto, entonces, se deja de hacer comparaciones y reubicaciones y se considera que la secuencia ya tiene en la posición i al iésimo menor. ¿De acuerdo? Obviamente, mi parámetro de recursión aquí, ¿quién es? N, ¿cierto? N está reduciendo el intervalo de inspección. Y el ubicar mínimo reduce de derecha a izquierda. Y el ordenar reduce de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Así es esta implementación. Y las restricciones sobre n, sobre todo, es que n representa el tamaño de la secuencia que quiero ordenar. ¿Ya? A ver, vayan a programar esas dos técnicas de búsqueda y me cuentan cómo les va. Este procedimiento swap básicamente es intercambiar el elemento de la posición n con el elemento de la posición n-1 en la secuencia sec. Eso básicamente es, ¿ya? Eso es intercambiar.
Listo. Tenemos otro método de ordenamiento que resulta ser uno de los métodos de ordenamiento más eficientes que existen dentro del mundo de la programación, ¿no? Y a este ordenamiento se le conoce como el ordenamiento por mezcla o el famoso merge sort, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este algoritmo o este proceso? Este proceso, fíjense, utiliza una estrategia de desarrollo de problemas que se llama divide para vencer. En la primera clase de recursividad les había comentado, ¿no es cierto? Hay una estrategia para resolver problemas que se denomina divide para vencer, que utiliza la recursividad para operativizar pensamiento. Este ejemplo de ordenamiento por mezcla es uno de esos, es divide para vencer. Entonces, misma idea, ¿no es cierto? Si yo quiero ordenar una colección de varios elementos, entonces mi complejidad del procedimiento radica en la cantidad de operaciones simples que voy a hacer. Las operaciones simples que se hacen para ordenar una colección es comparación y reubicación, ¿cierto? Entonces, a medida que el espacio que yo quiero ordenar es más grande, entonces el asunto se vuelve complicado. Lo que hace el merge sort es agarrar el espacio que quiero ordenar y lo divide en dos subespacios lo más equilibrados posibles, ¿no? Entonces agarra y divide en dos, parte en dos la secuencia o el espacio que quiero ordenar. Y a estas reducciones les llama la colección 1 y la colección 2. ¿Qué tienen de peculiar estas colecciones? Tienen que, a lo sumo, si es que hubiera diferencia, el tamaño de estas colecciones difiere en 1. No puede tener mayor diferencia que 1. A eso se llama una división equilibrada de la colección, ¿no? En este caso que hemos hecho, es partido en dos la colección. Evidentemente, tener una colección de tamaño n es mucho más complicado que tener una colección de tamaño n medios, ¿no? Y al dividir así que hemos conseguido que colección 1 y colección 2 tengan un tamaño de n medios. Entonces, aquí me apoyo en mi instrumento inductivo y digo, oh, ya, ordenar una colección de n elementos, difícil, ¿ya? Pero si yo tuviera una colección de n-1 y supongo que ordenar esa colección de n medios ya está de manera correcta, resuelta, entonces la vida es más sencilla, ¿cierto? Entonces yo voy a suponer, fíjense, que esta colección de n medios elementos se sabe ordenar de manera correcta. ¿Cómo lo hace? Pues no sabemos, pero podemos asumir que lo hace de forma correcta. Si lo hace de forma correcta, fíjense, mi colección al terminar el orden debería quedar así. Eso es resolver el problema de manera correcta, ¿ya? Y por su lado, si asumimos la misma premisa, que se sabe resolver el ordenar una colección de n medios, cuando esta sea la colección, entonces al terminar este proceso, mi colección 2 debería quedar así, ¿ya? Listo. Entonces, por su lado ya tenemos esta mitad ordenada y por su lado tenemos esta mitad ordenada. ¿Cómo puedo conseguir la colección original de n elementos ordenado? Simplemente haciendo una operación de mezcla, ¿no? Entonces agarramos esto que ya está ordenado y este que está ordenado y vamos, ¿no? Poniendo en el lugar que le corresponde, pero por mezcla. 2 es menor que 1, no, entonces 1 viene aquí. Este se desecha, ¿no? 2 es menor que 5, sí, entonces el 12 viene aquí, este se desecha. 3 es menor que 5, sí, entonces el 3 viene aquí, y así. ¿De acuerdo? A eso se llama mezclar. A esta estrategia de ordenamiento se le conoce como el ordenamiento por mezcla, ¿ya? O el famoso merge sort. ¿Cómo funciona? Vamos a ver cómo funciona para la gente que es escéptica, ¿no? Si tenemos esta colección, fíjense, dice, va a dividir. Entonces, primero va a ir a ordenar esta colección. Pero esta colección es compleja. Entonces, a su vez, la va a dividir en dos porciones, en esta y en esta.
Primero va a ir a resolver esta. Esta colección es complicada porque fíjense, tiene más de un elemento. Entonces la va a dividir en dos porciones. Primero esta, ¿ya? Esta colección, ¿cuántos elementos tiene? 1. Entonces, cuando tienes una colección de un elemento, no hay que hacer nada. Esa colección ya está ordenada, ¿sí? Hemos terminado de ordenar esta mitad. ¿Qué tengo que ir a ordenar ahora? Esta mitad, ¿cierto? Como esta colección tiene un solo elemento, entonces tengo que hacer nada porque esa colección ya está ordenada. ¿Listo? Acabo de ordenar esta división. Acabo de ordenar esta división. Para poder obtener esta ordenada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mezclar los resultados. Mezclamos y resulta que esta es la colección ordenada. Fíjense, esta acabo de ordenar, ¿sí? Acabo de resolver. Entonces, una vez que he terminado de resolver esta área, paso a resolver esta otra colección de 3 elementos, ¿no? Me dicen ando a ordenar. Esta colección es complicada porque tiene más de un elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos. Vamos a ir a ordenar la primera parte, que es 8. Esta colección es de un elemento. Esa ya está ordenada. Entonces, hacemos nada. Terminamos de ordenar esta parte. ¿Qué tenemos que ir a hacer? Ordenar esta otra. ¿Cierto? Como esta parte es complicada, tiene más de uno, entonces vamos a dividir. Primero vamos a ir a ordenar esta. Esta ya es una colección de un elemento, entonces esta ya está ordenada. Hemos terminado de ordenar esta división, entonces, ¿qué me toca? Ordenar esta, ¿no? Como esta colección tiene un elemento, entonces hago nada y ya está ordenada. Ya tengo por su lado esta ordenada, por su lado esta ordenada, entonces voy a conseguir esta colección ordenada por mezcla, ¿no? Entonces, 310 es la colección ordenada de acá, ¿no? Una vez que nosotros tenemos eso, entonces yo ya tengo esta colección ordenada, esta, fíjense, ya está ordenada, esta sección ya está ordenada. Para ordenar esta, yo necesito hacer mezclar, ¿correcto? Entonces, esta porción, fíjense, ya está ordenada. Esta porción, acabamos de ordenar. Para tener esta porción ordenada, ¿qué es lo que hacemos? Mezclamos. Fíjense, esto ya está ordenado. ¿Listo? Acabamos de ordenar esta primera mitad, ¿no? Con el mismo razonamiento, pasamos a ordenar esta segunda mitad. Y ya sabemos, ¿no ve? Bajo la suposición de que sabe ordenar de manera correcta, ¿cómo? Así, dividiendo, mezclando, divide, mezcla, divide, ¿cierto? Divide, ordena, mezcla. Divide, ordena, mezcla. ¿Sí? Hemos logrado ordenar esta porción. De la misma manera, esta porción vamos a ordenar, ¿ya? Y al terminar el orden, pues esto queda aquí. Y para culminar, mezclar. ¿Correcto? Famoso método de ordenamiento merge sort. A ver, vamos a plantear la definición recursiva del merge sort para no dejarles ahí. ¿Ya? Entonces me vengo por acá y vamos a hacer un famoso merge sort. ¿Ya? Dice, a ver, el método del merge sort es así. Lo que tenemos que hacer, dice, es el orden por mezcla. Ya vamos a ordenar por mezcla. Esto vamos a, estamos bien, entonces le digo. Dice, el ordenar por mezcla, fíjense, el ordenar, el método de ordenamiento por mezcla. Vamos a borrar porque estoy agarrando chueca la cosa. Entonces, ahora sí. El ordenar, ¿ya? Una secuencia, fíjense, de n elementos por mezcla. Vamos a empezar a razonar. Ya de acuerdo a lo que hemos visto con el Quicksort, dice que se reduce a básicamente estos pasos. Lo primero que yo tengo que hacer, dice, es dividir. ¿Cierto? Vamos a dividir. ¿Qué cosa vamos a dividir? La secuencia. ¿Cierto? De n elementos y lo vamos a dividir en dos secuencias. En la secuencia 1 y en la secuencia 2. ¿Ya? ¿Qué tenemos de condición? Fíjense, de estas secuencias. Es que estas secuencias van a tener la mitad de los elementos aproximadamente de la secuencia, ¿no? Los divido. Fácil. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a ordenar. Damos por hecho que esta secuencia de menor tamaño, C1, fíjense,
que va a tener probablemente n medios datos, ¿ya? Se sabe ordenar. Fíjense, mismo problema. Secuencia tamaño. Aquí que le estoy dando secuencia tamaño. Pero evidentemente, esta versión del problema es muchísimo menos compleja que esta versión, ¿ya? Si yo supongo que esto se resuelve de manera correcta, estamos bien. Mi secuencia ya está ordenada. Lo siguiente que tenemos que hacer, dice, es ir a ordenar, fíjense, la secuencia 2. ¿Ya? La secuencia 2, que con mucho entusiasmo va a tener la otra parte de la secuencia. Y por las mismas razones que aquí yo puedo asumir que este problema de menor complejidad ya se sabe resolver. Y para finalizar, ¿qué hacemos? Para obtener esta secuencia ordenada, fíjense, yo le voy a decir que voy a ir a mezclar. ¿Correcto? ¿Qué voy a ir a mezclar? Los datos de la secuencia 1, los datos de la secuencia 2, los voy a ir a mezclar en la secuencia. Y listo. Al terminar mi secuencia, fíjense cómo va a estar ordenada. ¿Cuándo está facilito el asunto? El asunto está facilito cuando yo quiero ir a ordenar una secuencia de tamaño n y le vamos a decir que vamos a hacer nada, que ya está ordenada. ¿Cuándo? Cuando resulta que n es 1. Si tenemos una secuencia, pues no tengo que reubicar nada, ya está ordenada. Esto vamos a hacer, fíjense, cuando tengamos, basta que tengamos 2 elementos en la secuencia, se considera que el problema es complicado. ¿Ya? Listo. Acabamos de hacer un merge sum. Ahora veamos, ¿cómo se hace el dividir? El dividir, vamos a agarrar y le digo, decimos, ¿no? Dice, queremos dividir esta secuencia, fíjense, esta secuencia, en 2 secuencias, en la secuencia 1 y en la secuencia 2. La idea es que al terminar todos los elementos de secuencia ya sea estén aquí o aquí, de manera equilibrada. Puedo partirlo con hacha, puedo distribuir como naipes. En esta ocasión vamos a distribuir como naipes. ¿De acuerdo? Le voy a preguntar, a ver. Le digo, sí, la cardinalidad, fíjense, si la cardinalidad de la secuencia, ¿ya? Es mayor o igual a 2, ¿correcto? Si por lo menos tiene 2 elementos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, el elemento de la posición 1, ¿ya? En la secuencia 1, le vamos a ir a añadir. Vamos a ir a añadir, ¿quién? El elemento de la secuencia en la posición sub 1, ¿ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? En el elemento o en la secuencia 2, vamos a ir a añadir, fíjense, el elemento que está en la posición 2 de la secuencia. ¿Ya? Siempre y cuando la secuencia tenga por lo menos 2 elementos. Una vez que hemos hecho eso, entonces esta secuencia, ¿cuántos elementos tiene? Menos 2, ¿ya? Elementos. Entonces, mi problema consiste en seguir haciendo la división, fíjense, de la secuencia reducida, ¿ya? De sec reducida, ¿en dónde? En la secuencia 1 y en la secuencia 2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos esta secuencia, así, y tenemos secuencia sub 1, secuencia sub 2, secuencia sub 3, ¿no es cierto? Así, hasta secuencia sub n. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si el tamaño de la secuencia es mayor o igual a 2, entonces fíjense, lo voy a poner en mi secuencia 1. ¿Sí? Aquí lo voy a añadir. Y lo vamos a poner en la secuencia 2. Y ahora, ¿qué me toca distribuir? Me toca dividir los restantes elementos. Y a esto le vamos a llamar la secuencia primera. ¿De acuerdo? Y listo. Así se hace. Cuando terminamos, a ver, el problema, vamos a terminar el problema cuando está sencillo el problema. Cuando yo quiero dividir los elementos de la secuencia sec en la secuencia sec1 y en la secuencia sec2. Entonces, se va a reducir básicamente a ponerle en la secuencia 1 el único elemento que va a tener la secuencia sec. ¿Cuándo sería esto? Cuando la cardinalidad, fíjense, o el tamaño de la secuencia sea exactamente 1. ¿Ya?
Si es 1, entonces, si el tamaño de la secuencia es 1, entonces ese único elemento que tiene lo vamos a pasar a la secuencia 1. Lo pasamos y lo sacamos, ¿de acuerdo? Eso vamos a hacer, vamos a eliminar. ¿Ya? ¿Y cuál sería el otro caso? Resulta que si nosotros queremos dividir una secuencia, los elementos de una secuencia, en esta secuencia 1 y en esta secuencia 2, fíjense, esto va a ser equivalente a hacer nada. ¿Cuándo? Cuando resulta que el tamaño de la secuencia es 0. Quiere decir que ya no hay más datos que distribuir. Acabo de dividir. ¿Ya? Acá, ¿qué vendrían a ser? Fíjense, sec1 y sec2 son secuencias de un mismo tipo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que toditas tienen la misma información, ¿no? De datos, de enteros, de reales, toditos son iguales. ¿Cómo estamos reduciendo? Fíjense, sec', ¿cómo se consigue? Sec' se consigue agarrando la secuencia y quitándole los elementos 1 y 2 de la secuencia. ¿De acuerdo? Estoy agarrando teoría de conjuntos para explicar. Ya, eso es sec'. ¿Está bien? Ok, entonces aquí cada vez nosotros vamos a sacar un elemento. Ese es el famoso dividir. ¿Qué más tenemos que hacer? Dice, para poder planear la recursividad de este merge sort, es el mezclar. ¿Ya? Entonces mi proceso dice, vamos a mezclar. ¿Qué vamos a mezclar? Dice, los elementos de la secuencia 1 con los elementos de la secuencia 2. ¿Y dónde los vamos a mezclar? En la secuencia sec. ¿Correcto? Entonces, este procedimiento es sencillo. Fíjense, yo voy a añadir a la secuencia sec, le voy a ir a añadir, ¿ya? El elemento 1 de la secuencia 1. ¿Cuándo? Cuando resulta que el elemento 1 de la secuencia 1 es menor o igual al elemento 1 de la secuencia 2. ¿Cierto? Eso vamos a hacer. Y luego le digo, seguiremos mezclando. ¿Ya? Le digo, vamos a seguir mezclando. Vamos a mezclar los elementos de la secuencia 1, pero esta vez vamos a reducir la secuencia 1, secuencia 1', con los elementos de la secuencia 2, donde vamos a ir a mezclar en la secuencia sec. Esto hacemos si, solamente si esto es así, ¿cierto? ¿Qué vendría a ser sec1? Sec1', vendría a ser a la secuencia 1 menos el elemento de la secuencia 1, el primer elemento de la secuencia 1. ¿De acuerdo? Eso es sec'. Eso sería un mezclar. Por otro lado, ¿qué también tenemos en mezclar? Fíjense, en mezclar nosotros vamos a tener, si queremos mezclar la secuencia 1, la secuencia 2, en la secuencia, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la secuencia, vamos a irle a añadir. ¿Correcto? Le vamos a ir a añadir el elemento 1 de la secuencia 2. ¿Ya? Y luego le voy a decir, seguí mezclando. Seguí mezclando los elementos de la secuencia 1 con los elementos de la secuencia 2 reducida en secuencia. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando resulta que los elementos de la secuencia 1 es mayor que el elemento 1 de la secuencia 2. ¿Ya? Y aquí, ¿cómo se reduce la secuencia 2? La secuencia 2 reducida va a ser la secuencia 2 menos el primer elemento de esta secuencia 2. ¿Cierto? Menos su primer elemento. Listo. Ya está. A ver, ¿cuándo también hacemos esto? Hacemos esto cuando esta condición se cumple. También vamos a hacer esta parte, fíjense, cuando la colección, la secuencia 2, fíjense, sea vacía.
Ya, si la secuencia 2 no tiene elementos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a copiar todos los elementos de la secuencia 1 en sec. Entonces, aquí hay dos condiciones. Una es esta y la otra es esta. ¿Ya? Y aquí también, ¿cuándo empezamos a copiar los elementos de la secuencia 2 a sec? Cuando resulta que aquí la secuencia 1 es la secuencia vacía, ¿cierto? Ya no tiene elementos. ¿Sí? Listo. ¿Cuándo estaría fácil el asunto? El asunto de mezclar, dice, ¿ya? Mezclar los elementos de la secuencia 1 y los elementos de la secuencia 2 en la secuencia sec. Dice que vamos a hacer nada. Vamos a terminar y hemos terminado de mezclar. ¿Cuándo? Cuando resulta, fíjense, que la cantidad de elementos que tiene la secuencia 1 es 0 y además, ¿cierto? Y además, los elementos que tiene la secuencia 2 es 0. Cuando ambas secuencias están vacías, quiere decir que ya he terminado de mezclar. Listo. ¿Para qué valores? Obviamente, fíjense aquí que estoy haciendo, estoy reduciendo mis colecciones, ¿no es cierto? Así se reduce las secuencias, ¿no? Las colecciones que yo tengo para mezclar. Razonado el famoso merge sort, ¿de acuerdo? Este es el merge sort, el ordenar, el dividir y mezclar. Y este es uno de los procesos más veloces que existen en el mundo para poder ordenar una colección de datos. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Su tarea es ir a implementar las técnicas de búsqueda y los métodos de ordenamiento. ¿De acuerdo? Todito recursivo. Fíjense, no he utilizado nada con repetición. He utilizado con recursión. ¿Alguna duda, jóvenes? Y que yo tengo una duda en esa parte donde dice sec prima, igual, eso no entendió bien. ¿Está? Sí, O sea, ¿cómo vamos a dividir? Por ejemplo, si yo tengo, como me piden dividir en dos partes lo más iguales posibles, entonces si yo tengo, fíjate, esta secuencia, ¿ya? Voy a mover de lápiz. Si yo tengo esta secuencia, por ejemplo, 2, 5, 1, 7, 10, 4 y 6, ¿ya? Y yo quiero dividir esta secuencia en dos secuencias lo más iguales posibles. Entonces voy a obtener la secuencia 1 y voy a obtener la secuencia 2, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fíjate, me dice, ¿el tamaño de la secuencia es mayor a 2? Sí. ¿No ve? Es mayor a 2. Mayor o igual a 2, sí. Entonces voy a agarrar este dato, fíjate el 2, y lo voy a poner aquí, ¿no? Lo añado a la secuencia 1. Y este dato, el de la posición 2, dice este, lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Eso hago aquí, fíjate aquí y aquí. Y luego le digo, mi problema se reduce a seguir dividiendo los elementos de la secuencia prima. ¿Pero qué es la secuencia prima? La secuencia prima, fíjense, la secuencia prima va a ser esta colección menos esos dos elementos. ¿De acuerdo? Entonces le tengo que quitar el sec1 y el sec2. Estos dos le quito. Esa es mi secuencia prima. ¿Ve? Y vuelvo a hacer el problema. Ahora mi secuencia 1 ya tiene 2, mi secuencia 2 tiene 5 y me dice, esta es la secuencia. Esta, fíjate en esta llamada, esta es la secuencia. Esta es la nueva secuencia reducida. Bueno, me dice, ¿el tamaño es mayor igual que 2? Sí, me dice. Entonces agarra el 1, ponlo aquí. Agarra el 7, ponlo aquí. Y luego elimina estos dos y esto va a ser tu secuencia reducida. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos estos dos de la secuencia original. Entonces, esta va a ser mi secuencia original en la siguiente llamada. Pregunto,
La cardinalidad es mayor o igual que 2, sí, me dice. Entonces agarra el elemento de la secuencia sub 1, ¿sí? Este 10, y ponlo en la sec 1. Agarra el segundo elemento de la secuencia, sec sub 2, y ponlo a la secuencia 2, 4. ¿De acuerdo? Y reducí, me dice. Agarra sec prima, es la reducción de sec menos estos dos elementos. ¿Vale? Entonces, en la siguiente llamada de dividir, ese es mi sec. Me pregunta, ¿la cantidad de elementos que tiene sec es mayor o igual a 2? No me dice, entonces se viene por aquí. La cantidad de elementos que tiene la secuencia es igual a 1, sí me dice. Entonces agarra el elemento este y ponlo acá. Vale. ¿Listo? Y termina. Entonces, esta es mi secuencia 1 y esta es mi secuencia 2. Eso hace el dividir. ¿Correcto? Ah, ya. Sí, ahora sí, más claro. Gracias, Liz. ¿Ya? Esta forma de dividir asegura que la distribución de los datos va a ser uniforme, ¿no ve? Va a ser equilibrada. En el peor de los casos, ¿quién va a tener un dato más? La secuencia 1. ¿Ya? Y eso es cuando la secuencia original que he dividido tiene impar número de datos. Así funciona el dividir. ¿De acuerdo? Esta es mi reducción. Fíjense, estoy reduciendo sec'. Y así se reduce sec'. ¿No? Se le quita los dos primeros datos de la secuencia original. ¿Está bien? Listo. Vayan a implementar estos 4 procesos que hemos analizado el día de hoy. Toditos recursivos, ¿ya? Entonces, el primero proceso que hemos visto son técnicas de búsqueda sumamente interesantes en el dominio, ¿no? de los procesos recursivos. Ya tienen mucha utilidad esas búsquedas. Y que son los ordenamientos, ¿no? Que no es tan utilizado, pero en algunas ocasiones se requiere ordenar alguna colección de datos. Entonces les he mostrado 2 alternativas de orden. Una que es la más fuerza bruta se llama, ¿no? La burbuja, que puede tener sus aplicaciones. Lo interesante de la burbuja, fíjense, es que te modela una estrategia para resolver un problema de todos contra todos, ¿no? Para poder hacer el orden. Agarra y para ubicar el mínimo, compara todos contra todos, ¿no ve? Para ubicar el mínimo. En cambio, esta estrategia no. Esta estrategia lo único que hace es mezclar, ¿de acuerdo? Entonces, no compara todos contra todos, va a comparar lo que sea necesario por la mezcla, ¿de acuerdo? Eso básicamente hace. Nos vemos el día, ¿cuándo? Lunes, ¿no? Comentarles que el examen de primer parcial va a ser presencial. Así que por favor tomar sus recaudos, lo vamos a dar en la universidad. ¿Ya? Para ello tienen que contar con su carnet de identidad vigente para poder rendir su examen. No sé si requieren carnet de vacuna o sus papeles de vacuna. Todavía no nos han informado el protocolo de ingreso a la universidad. Pero si se han hecho vacunar, sería interesante que tengan ese dato a mano. ¿De acuerdo? Hasta el día lunes, jóvenes. Ingeniera, disculpe, una pregunta. Para los nuevos que hemos entrado después del examen de mesa, ¿hay alguna forma de llegar a ponerme al día? ¿No saldrá clases grabadas? Disculpa. ¿Ya estás registrado en Moodle? Sí, y Ya. justamente entré por el link de ahí y solamente estoy en un grupo donde está prácticamente usted y yo. A ver, te voy a mirar. Por ahí te has entrado a otro, ¿ya? A ver. ¿Cuál es tu nombre? Franz Apellido, por favor. Rojas. Rojas.
¿Rojas qué? ¿Rojas Villarroel Franz? Sí. Tú eres este. Ajá. ¿En qué grupo estás? ¿En el grupo 3? Grupo 5. Este es el grupo 5, ¿no? Sí, tienes razón. Este es el grupo 5. Ok. Ya no vas a estar más solo, Wilfredo. Ingeniera, disculpe la molestia. Tengo un amigo mío que también está con el mismo problema, pero ahorita él está en el hospital. No sé si podría pedírselo. Que se lo ¿Cuál deje es para- su apellido? Montero. Leopoldo Montero Sánchez. Montero Sánchez Leopoldo. Ahorita te lo arreglo al Leopoldo. Montero Sánchez. Aquí está, Montero Ramiro Leopoldo. Sí. Ya le vas a decir que complete su información. ¿De acuerdo? Ok. Grupo número 5 también, ¿no? Sí, ingeniera. Perfecto. Ahí está. ¿De quién más quieres que se lo arregle? ¿Nadie más? Disculpe, Dime. ¿tendrá clases grabadas o alguna forma de que me ponga al día? No suelo compartir mis videos. ¿De acuerdo? Acá está todo lo que tienes que ver. Ok. Ya, programación, recursividad es lo que hemos hecho. Ahorita tengo programas, ¿no? Que hemos hecho en el grupo 2, en el grupo 5, grupo 3, me falta subir, ¿no? Hay un montón de cosas. ¿Ya? Está bien, Es harto, sí, porque el examen es de aquí prácticamente a 10 días. ¿Va a ser hasta el último que hemos visto de hoy día? O... No, lo que avancemos la próxima semana más. Bueno, Sí, a ponerse las pilas, jóvenes, ¿ya? Y les comento que el examen va a ser presencial. ¿De acuerdo? Entonces, consideren estas fechas que tenemos aquí y consideren que su examen tiene una duración efectiva de 2 horas. A la primera que todos los estudiantes tienen su hoja de examen, a partir de ese momento empieza a correr el reloj, 2 horas reloj efectivas para dar el examen. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hasta el día lunes, jóvenes, practiquen. Aquí hay una práctica, fíjense, para que vayan a distraerse. Hay más de 100 ejercicios en recursividad. ¿Ya? Ok, nos vemos el día lunes, jovencitos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.